Mis saludos a todos, queridos amigos. Aquí estamos una vez más, iniciando este año 2026 para continuar con nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Quiero felicitar a todos y desearles un año lleno de bendiciones y sobre todo un año en que podamos acercarnos mucho más al Señor. Es un placer poder servirles y poder estar junto con ustedes en el estudio tan importante que representa cada una de las lecciones que vamos a tener durante este trimestre, que llevan al título general Uniendo el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y en Colosenses. El tema de esta semana es el tema que lleva como título Perseguidos pero no olvidados. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, por así decirlo, de estar presos por causa del nombre de Jesús. Quizás pudiéramos admitir y estar de acuerdo en el hecho de que las cárceles son buenas, sobre todo para aquellos que hacen lo malo. Es lo que dice también el apóstol Pablo, que la ley fue puesta precisamente para castigar al que hace lo malo. Pero lo que no podemos tal vez pensar que sería correcto es que en las cárceles personas que son buenas, personas que tienen principios, personas que son fieles al Señor, tengan que ir a pasar años de privación de libertad precisamente por causa de su fe. Yo pasé por esa experiencia en mi país porque fui juzgado por ser adventista del séptimo día y por guardar los principios que la Biblia enseña. Y no solamente yo, sino muchos iguales que yo y también otros de otras denominaciones fueron a las cárceles precisamente porque tenían principios, tenían una profesión de fe cristiana y el gobierno del país no toleraba esto. Así que algo parecido pues le ocurrió también al apóstol Pablo y por eso en cierto sentido me identifico con el apóstol Pablo y todos aquellos que hayan pasado prisión por causa de su fe, indudablemente tendrán a Pablo como un punto de guía para poder entender lo que se sufre y las cosas que realmente enfrentamos cuando caemos presos por causa de Jesús. Así que vamos a ver a Pablo, Pablo como el prisionero de Jesús. Encontramos que en la Biblia hay varios textos que Pablo utiliza que nos hacen entender exactamente las veces que estuvo preso y en los diferentes lugares en que pudo haber sido aprisionado. En la epístola de Pablo a Efesios, capítulo 3, versículo 1, y también en la de Filemón, capítulo 1, versículo 1, qué importantes formas tiene allí el apóstol Pablo que describen precisamente el encarcelamiento al que fue sometido. Por ejemplo, en Efesios 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y también en Filemón, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, en ambas declaraciones, en ambos textos, Pablo se declara ser prisionero por causa del nombre de Jesús. Y yo diría que es un privilegio y es un honor padecer por causa de Jesús, porque evidentemente tenemos a Jesús como el prototipo y el ejemplo máximo a seguir, y sabemos que de la misma forma que Jesús padeció, también padeceremos nosotros. Todos los que querramos vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice el apóstol, padeceremos persecución por causa del nombre de Cristo. Así que si en algún momento te has visto en situaciones difíciles y has tenido que enfrentar o bien la cárcel o cualquier otro tipo de castigo por ser cristiano, no tengas eso a menos. Al contrario, siéntete dichoso, siéntete feliz, siéntete privilegiado y honrado porque el Señor te ha llamado a padecer por causa de su nombre. Pablo tuvo esa oportunidad y el hecho de que él fuera prisionero sirvió indudablemente para que a través de su testimonio muchas personas conocieran acerca de Jesús. En el tiempo que yo estuve preso, evidentemente no era agradable porque teníamos muchos castigos que nos infligían. Sin embargo, ahí había algunas personas, había algunos jóvenes como nosotros, yo en la sazón tendría unos 19 años, y había algunos jóvenes como nosotros que realmente admiraban que a pesar de todos los castigos y todas las vejaciones a que éramos sometidos, manteníamos fieles a Dios.
Y eso causó indudablemente un impacto en algunos. Cuando estuvimos en la cárcel especialmente, allí hubo un joven de nombre José Antonio que quedó muy impresionado y muy impactado. Después que salimos de la cárcel, tiempo después, nos encontramos en una de las iglesias de la ciudad de La Habana, nos encontramos precisamente ahí a José Antonio. Y fue asombroso verle allí, no lo esperábamos. Entonces nos contó que precisamente el hecho de que hubiéramos dado un testimonio de la manera que lo dimos allá en la prisión fue lo que lo motivó cuando él salió finalmente libre a buscar la iglesia adventista y era miembro ahí de esa iglesia, era un diácono de esa iglesia. José Antonio con el tiempo vino para Estados Unidos y ahora es también un miembro fiel de una de las iglesias del área sur de la Florida. Y pienso cuántos tal vez hayan también seguido las huellas de Jesús a través de ese testimonio. Por eso creo que muchas veces Dios permite, por alguna razón, que pasemos por diversas pruebas para que otras personas puedan conocer el Evangelio y puedan conocer también a Jesús. Y Pablo tuvo esa experiencia, así que muchos conocieron a Cristo a través del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12, ahí leímos algo muy importante. Hay una pregunta que contesta este pasaje. ¿Qué revela este pasaje acerca de cómo pudo Pablo soportar las pruebas a las que se enfrentó? ¿Y cuál era el centro de su vida? Dice allí que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mando angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, de una forma prácticamente poética, el apóstol Pablo está presentando cómo a través de las diversas pruebas en que muchas veces también tenemos que enfrentar hasta la muerte o por lo menos amenazas de muerte. Nos sentimos encadenados en una prisión donde tememos por nuestra propia seguridad, nuestra propia vida. En una oportunidad a mí me amenazaron de muerte y ordenaron a un soldado sacar su bayoneta para atravesarme y solamente el poder de Dios y la persuasión del Espíritu Santo hizo posible que aquel soldado no cumpliera esa orden que se le dio 3 veces. Yo pensé que hasta ahí llegaba mi vida, sin embargo Dios actuó poderosamente. Creo que en el reino de los cielos tal vez se anotó algo allí sobre que Rolando González fue un mártir en ese momento, aunque no se cumplió. Y en ese estado de muerte fue precisamente que todos esos jóvenes conocieron al príncipe de la vida, conocieron a Jesús. O sea que creo que más o menos esto es lo que Pablo quiere decir acá. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 al 7, ¿de qué recursos espirituales disponía Pablo para afrontar estas dificultades? Porque si había algo que a mí me preocupaba realmente era cómo podía una persona enfrentar inclusive la amenaza de muerte en situaciones como esas y mantenerse firme. Pablo dijo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Esta última parte es lo importante. El Espíritu Santo es el que obra. El poder de Dios está presente en todo aquel que con firmeza y con resolución se mantiene fiel, a pesar de las amenazas que puedan haber, a pesar de la cárcel, a pesar de cualquier prueba que pueda enfrentar. Si el Espíritu de Dios está dirigiendo tu vida, ten la plena seguridad que podrás mantenerte fiel al Señor, no importa las circunstancias ni las consecuencias que pudieran ocurrir. Además, el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por medio del Espíritu es purificado el corazón.
El creyente llega a ser participante de la naturaleza divina a través del Espíritu. Y es porque Cristo ha dado precisamente su Espíritu como poder divino para vencer todo tipo de tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Así que Dios nos concede su Santo Espíritu para que podamos mantenernos fieles y podamos ir creciendo en la gracia y en la semejanza del Hijo de Dios. Durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo evangelístico, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en Asia Menor y entonces los llamó a trabajar en Macedonia. Y apareció un varón macedonio en una visión que le dijo a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y vemos esta historia allí, una historia tan tremenda de lo que ocurrió precisamente en Filipo de Macedonia. Filipo era una ciudad de la provincia de Macedonia y era una de las más honradas del Imperio Romano, pues se le había concedido el estatus de ius Italicum, que quiere decir derecho italiano, que era el título más honroso que se le concedía a las ciudades del imperio. Sus ciudadanos gozaban de los mismos privilegios de los de una ciudad situada en Italia, incluida la exención de impuestos sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre la renta de capitación que pagaban los ciudadanos romanos y poseedores de cierto capital. Además, cualquiera que naciera en la ciudad se convertía automáticamente en ciudadano romano, tal como sucede, por ejemplo, en la isla de Puerto Rico. Todos los que nacen en la isla de Puerto Rico se convierten inmediatamente en ciudadanos norteamericanos. Así que ahí en Filipo ocurría lo mismo también. Y era una parada importante de la Vía Ignacia, que era la ruta principal que conectaba a todas las ciudades del imperio con Roma. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí permitió a la iglesia de Filipo llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas, como Anfípolis, por ejemplo, también a Polonia, Tesalónica y Berea. Fueron ciudades que fueron impactadas por el evangelio gracias a lo que ocurrió allí en Filipo. Curiosamente, la lengua oficial en Filipos del siglo I era el latín, como demuestra el predominio en inscripciones que aparecen en dicha ciudad, en reconocimiento de su especial condición romana. Sin embargo, el griego era la lengua de mercado, era la lengua con la cual los pueblos, las ciudades negociaban y demás, tal como ocurre precisamente hoy con el inglés, que es el idioma universal y es con el que se efectúan las negociaciones, los diferentes tipos de transacciones, sean comerciales, no sé, de cualquier tipo. Es el inglés el idioma básico para hacer todas estas cosas. Inclusive en el ambiente diplomático, el inglés es el idioma que rompe barreras. Usted llega a cualquier país y si hay personas que hablan inglés y usted habla inglés, usted puede comunicarse perfectamente con esas personas. Así que el Espíritu Santo sabía que Filipo sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también había persecuciones allí y por muy mala que sea, la persecución puede, en determinadas circunstancias, como ya hemos dicho, permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Por ejemplo, en Hechos 9:16, ¿cómo nos ayuda este texto a entender algunas de las pruebas de Pablo? ¿Y cómo puede ayudarnos a entender algunas de las nuestras también? En ese texto menciona el Señor lo que habría de ocurrir con Pablo. Dice allí: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y evidentemente se cumplió esta profecía en el apóstol Pablo en una forma cabal, porque después cuando él da sus testimonios acerca de las pruebas que ha sufrido, evidentemente Pablo fue un hombre que pasó por muchas pruebas increíbles. Ahora, en cuanto a Colosas, no tenemos ninguna constancia de que Pablo visitara alguna vez esa ciudad. Sin embargo, Pablo escribió su epístola a los colosenses, pero sabemos que fue Epafras, un asociado de Pablo que estaba residiendo precisamente en Colosas, quien llevó el evangelio a esa ciudad. ¿Cómo podemos entonces entender que el evangelio llegara a través de Epafras? Bueno, la explicación más clara que se puede dar acerca de esto es que tal vez Epafras estuvo, por ejemplo, en Éfeso, donde Pablo predicó a Jesús y haya aceptado a Cristo, y una vez que regresara a Colosas,
pues fue precisamente Epafras quien llevó el evangelio a Colosas, de manera que de esa forma entra el evangelio y muchas personas aceptaron a Jesús y hubo una iglesia, se inauguró una iglesia por la labor de Epafras allí en Colosas. Otro cristiano prominente de Colosas fue Filemón. Filemón era un esclavista, pero aceptó a Cristo como Salvador personal. E indudablemente, aunque el esclavismo en aquel entonces era aceptado por la gran mayoría de las personas de aquel tiempo y de los países, pues evidentemente el propósito del Evangelio es transformar la mente y transformar las personas y hacerles ver lo que antes creían que era bueno como algo que no lo es exactamente. Entonces, hubo un esclavo que tenía Filemón, que era Onésimo, y Onésimo se fuga, se le va. Pero al irse Onésimo se encuentra con Pablo, y entonces Pablo le da el evangelio a Onésimo, y Onésimo se convierte. Así que de ser esclavo ahora queda libre en Cristo Jesús, mediante la conversión, porque el evangelio nos hace libre a todos. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, de acuerdo a la ley de la época, pues evidentemente Pablo debía por deber y por ley devolver a Onésimo a su dueño absoluto, que era en estos momentos Filemón. Pero ya Filemón era cristiano y ahora Onésimo también lo era. Entonces, ¿cómo Pablo iba a resolver este caso de tal manera que no infringiera la ley y pudiera indudablemente crearse un problema mucho mayor? Bueno, vamos a ver lo que le dice Pablo a Filemón. Y allí en el Filemón, que es una epístola bien cortita, Pablo le dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, el punto es, si Cristo mediante el Evangelio nos transforma y nos hace libres a todos, libres de conceptos, libres de ideas retrógradas, libres de teorías que realmente no funcionan y libres de sistemas sociales que son una carga y que son una abominación en este mundo, pues indudablemente las cosas tienen que cambiar. Así que Filemón, sí, ya era un cristiano fiel. Y él debía ver ahora a Onésimo no como un esclavo al cual debía sojuzgar y ordenarle cosas para que las cumpliera, etcétera, etcétera, y castigarlo si no obedecía, sino que debía recibirlo ahora como un hermano, porque Onésimo, por ventura de Dios, se escapa y finalmente se encuentra con Pablo, recibe el evangelio, se convierte y ahora regresa a Filemón, ya no como un esclavo, sino como un liberto en Cristo Jesús. Entonces, en Colosenses capítulo 4, versículo 9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de nosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Así que ya Onésimo era un asociado de Pablo, era un fiel discípulo de Cristo y estaba compartiendo el evangelio también con otras personas, así como Pablo hacía. Entonces, queridos, aprendemos importantemente en este punto de la lección que Dios transforma todas las cosas y cuando conocemos a Cristo le aceptamos como Salvador personal, aún hasta el estatus social es de alguna forma es impactado, es transformado, se crean cosas maravillosas para nuestro bienestar y se destruyen tabúes que afectan nuestra vida. Así que todos somos liberados por Cristo, de manera que ya en Cristo ya no hay ni libre, ni siervo, ni mujer, ni hombre, ni judío, ni gentil, sino que todos somos una sola cosa en Cristo. Cristo nos ha librado de la peor de las cadenas, que es la cadena del pecado, porque Satanás nos tenía a nosotros apresados por causa del pecado. Pero al conocer a Cristo somos libres ya del pecado y somos hijos de Dios y todos somos hermanos los unos de los otros. Ahora, las iglesias de Filipos y de Colosas, que esta parte de la lección, ¿cómo son descritas a través de Filipenses y de Colosenses? ¿Y qué significa esa descripción? En Filipenses 1, versículo 1 al 3 nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
Y en Colosenses, versículos 1 al 2 del capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué lindo es cuando entendemos que una vez que tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal, tu estatus cambia completamente. De hijo de perdición y condenado a muerte, llegas a ser ahora una persona libre en Cristo para ser un santo del Señor. La palabra santo quiere decir separado, apartado, en nuestro contexto, apartado del mundo para ser ahora un discípulo de Cristo. Eso es lo que es ser santo. No vemos la santidad como el concepto que lo ve la Iglesia Católica de que hay que canonizarte para convertirte en un santo. No, la santidad es sencillamente que tú te has apartado para el mundo para seguir a Jesús. Por eso ya eres un santo. El santo no es una persona perfecta. El santo no ha hecho nada en absoluto para merecer la santidad. No hace un milagro como piden para canonizar a alguien que haya hecho 2 milagros. No, el santo no tiene que hacer ninguna de esas cosas. Lo único que hace el santo es servir a Jesús, es dedicarse a Jesús y vivir la vida limpia, la vida cristiana, la vida llena de devoción y de servicio que vive todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Así que Dios te ha llamado para ser un santo y para ser también, así como lo fue Onésimo, como lo fueron también Filemón, y fueron todos aquellos grandes hombres, Epafras y demás, ser un discípulo de Cristo para llevar el Evangelio a mucha gente que aún no lo conoce. Y si para poder darle el Evangelio tenemos que pasar por la prueba de la cárcel, tenemos que pasar por persecución, amén, gloria a Dios. Para eso nos ha llamado también el Señor a padecer por causa de su nombre. Y bendito sea Dios si a través de nuestro padecimiento, al igual que sucedió con Pablo, muchas personas también llegan a conocer a Jesús. Concluyo con esta declaración. Para cada alma que está creciendo en Cristo habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino de avance. Pero cuando busquemos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi querido, que Dios te bendiga. Que Dios te dé un año lleno de bendiciones, un año lleno de gozo, de dicha en el Señor. Y que podamos avanzar este año en cada uno de sus días, manteniéndonos fieles y manteniendo nuestra vista en el galardón, que es ser semejantes a Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Feliz año 2026 es mi deseo de oración.